de la hermandad. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Sierva de los Pobres que siempre nos ceden con total gratuidad la instalación del Colegio Sagrado Corazón y pues bueno, desde aquí se lo agradecemos muchísimo. Antes de empezar a presentar a los miembros de la mesa redonda, me gustaría excusar a Joaquín Fernández, que iba a formar parte de esta mesa, pero bueno, por motivos personales no ha podido asistir. Y bueno, esperamos que todo vaya bien y podamos tenerlo en otra ocasión. Vamos a empezar presentando a nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a Vicente Izquierdo. Nació en Jaén en 1974. Es abogado y administrador de fincas, cofrade de los estudiantes desde 1985, siendo actualmente su hermano mayor, aunque es su tercer mandato. También fue tesorero de la agrupación de cofradías, es hermano de la Amargura y de la Estrella, de donde es costalero del misterio del Señor de la Piedad. Bienvenido, Vicente. Seguidamente le damos la bienvenida a Fran Cubero. Nació en Jaén en 1985, es licenciado en Derecho y trabaja como gestor, y actualmente es vicevocal de formación de la Hermandad de la Bodeguilla y secretario de la Hermandad de la Inspiración de Arjona. Forma parte de la coordinadora de la Unión Nacional de Hermandades de la Misericordia y forma parte también del equipo de Pasión en Jaén. Participa como nazareno en sus hermandades de la Bodeguilla, Estudiante y Silencio de Jaén, la Inspiración de Arjona y la Hermandad de la Mortaja de Sevilla. Bienvenido, Sam. Ya por último, damos la bienvenida a Manu, que nació en Jaén en 1990, es profesor de música en el Instituto Nieves López Pastor de la localidad de Villanueva del Arzobispo. Es cofrade de la Hermandad de los Estudiantes del Cautivo de Jaén y de la Hermandad de Pasión en Sevilla. Ha formado parte de la Junta de Gobierno de los Estudiantes, perteneciendo a la Fabricanía General, pasando después a ser contraria del paso de palio de Nuestra Señora de las Lágrimas y posteriormente capataz del Cristo de la Misericordia. Actualmente es fabricano general de la Hermandad del Cautivo, siendo compañero mío de Junta de Gobierno. Ha sido costalero de Nuestra Señora de la Paz, nuestro Padre Jesús de la Salud, nuestro Padre Jesús de la Piedad, Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de las Siete Palabras y Jesús del Gran Poder, además de fiscales de la Hermandad del Cautivo. Así que bienvenido también, Manu. Y bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar con el primer bloque temático de la mesa. Si os parece, pues os voy a ir dando la palabra y a vosotros pues aportáis un poco vuestras notas, ¿vale? Empezamos con el primer bloque sobre las notas históricas sobre nazarenos, origen y evolución hasta los nazarenos de hoy. Pues Vicente, si quieres empezamos por ti. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo que aclarar antes una cosa. La cuestión histórica es para los historiadores. Yo no soy historiador, por lo cual dejo la advertencia, ¿vale? Porque la historia es una cosa muy seria y hay que estudiarla mucho. Entonces, uno acude a las fuentes que tenemos aquí en Jaén, sobre todo, y que personalmente yo considero que hay tres que son fundamentales, que son los referentes. Yo entiendo que son Alfredo Cazabán, Rafael Ortega Sagrista y Manuel López Pérez. Creo que son los referentes fundamentales en historia en la cofradía. Ortega Sagrista, sobre todo, es fundamental. Hay muchos después, han salido otros, muy lógico, pero yo creo que estos son los referentes básicos. La lástima es que no tenemos en Jaén una monografía o una historia general de la cofradía. Hay muchos artículos sueltos, hay muchos artículos diseminados, pero no tenemos una gran obra que sea el referente histórico. Yo pensando en estos apuntes históricos, creo que Fran tiene aquí algo más detallado. Todos tenemos el referente, o todos tenemos la idea de que las cofradías surgen en el siglo XVI. Evidentemente, lo que nosotros entendemos, lo que a nosotros nos ha llegado del siglo XVI. Ya podríamos profundizar o ver el tema de cómo han ido evolucionando los desfiles penitenciales o cómo se hacía la penitencia. Si nos centramos en el nazareno, tenemos tres hitos, entiendo yo, que son básicos de la cofradía. El primero es la manifestación de fe, o mejor dicho, la penitencia, las imágenes sagradas y, por supuesto,
el discurrir por las calles mostrando a Jesús de Oriente y a la Virgen acompañándola como el ojero. En el siglo XVI tenemos los referentes que nos dicen, pues son los hermanos de sangre, los disciplinantes. En otras cofradías estaban también los empalados, estaban los hermanos de luz. Esos son los tres tipos básicos. Los disciplinantes también nos dicen que iban con, o bien se flagelaban unos a otros, o tenían sus acompañantes, que eran los confortadores, que eran en fin, las personas que estaban un poco para cuidar de quienes se hacían la penitencia de esa forma tan dura, que nosotros no lo hemos conocido, evidentemente, aunque hay alguna excepción en un pueblo que todos tenemos en mente en La Rioja. Y en cuanto a los hábitos, pues otra cosa que podemos decir son los colores básicos y los tejidos. ¿Cómo hacía la penitencia? Evidentemente el penitente vestía hábitos distintos a como lo conocemos nosotros hoy en día. No sabemos en qué momento cubrir la cara, aunque sí hay algunas referencias que nos dicen que llevaban una especie de capucha, que solamente les permitían mirar al suelo, o ver nada más que el suelo, porque otra de las cuestiones que básicas del primer momento, el anonimato, y si quieres te paso la palabra. Ya digo, yo no soy historiador, pero estas quizás sean la nota básica. A partir de ahí, ya sabemos que los tejidos eran tejidos vastos, eran túnicas cortas, los flagelantes descubrían su espalda para poder practicar la disciplina. En fin, esto es lo que nosotros tenemos. Posteriormente llegan los hermanos de luz y bueno, ya se va produciendo una evolución tanto en las túnicas como en la forma de procesionar. No quiero acaparar tampoco y vamos a pasar. Pues Fran, si quieres. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, bueno, agradecer a la hermandad que haya querido contar conmigo para tratar el tema de los nazarenos. Yo digo que es diferente, lo decíamos ahora, que bueno, que ninguno somos historiadores y podemos meter la pata a todo el mundo. Pero bueno, yo he intentado documentarme lo que he podido, pero intentaremos no meter mucho la pata. Siguiendo un poquito el hilo argumental de Vicente, antes de que se fundaran las cofradías penitenciales como las entendemos, después del Concilio de Trento en el siglo XVI, ya existían, pues, como ha dicho Vicente, penitentes, disciplinantes, que lo que iban eran vestidos pues, con una sarga, con tejidos muy vastos que salían en las procesiones que había por entonces, bien teniendo abierto o por delante por el pecho o por la espalda para flagelarse. Cuando ya llegamos al siglo XVI y comienzan a crearse las hermandades penitenciales tal y como las conocemos, con el objetivo de asociarse más, porque el objetivo en este caso de los hermanos de sangre era revivir la pasión del Señor, asemejarse a lo que pasó el Señor. En ese asemejarse también se quisieron asemejar en la vestimenta que daba el Señor en la pasión. Entonces de ahí adquieren el hecho de vestir las túnicas. También lo ha dicho Vicente, al principio pues, unas túnicas pues, con unos materiales y unos tejidos muy humildes también, porque en cierta medida los penitentes eran personas humildes, personas de la aristocracia no salían ni de hermanos de luz ni de hermanos de sangre, ¿no? Luego, posteriormente, el siglo XVII, siglo XVIII, se comienzan a añadir otros elementos a los hábitos de Nazareno. Nos encontramos, por ejemplo, con el esparto, que antes lo llevaban también, pero no de la manera que ahora se lleva, el cinturón de esparto, que también le servía en cierta medida a los penitentes pues, para ser más liviana el esfuerzo físico que tenían que realizar tantas horas, ¿no? De pie acompañando a las cofradías. El hecho del capirote, que bueno, está sacado igualmente
tema de la Inquisición, ¿no? Cuando eran declarados culpables por herejía, eran condenados y iban con un capirote, que les señalaba como culpables. Entonces los penitentes se señalan como pecadores, como culpables, y por eso llevaban ese gorro. Y también otra cosa que he leído, que eso yo no sé si será cierto, que el tema de la forma puntiaguda del capirote es porque le acerca más al cielo. Yo eso no sé si será verdad o no. Lo he leído. Llegamos, luego surge la época de un poquito, pues, que llega el siglo XIX y ya se comienzan a introducir más variedad cromática en las túnicas. Al principio pues eran negras, blancas, verdes, colores muy básicos y morados. Y ya se comienzan a introducir pues una variedad cromática distinta, comienzan a introducirse las capas, principalmente en hermandades, porque todo esto lo digo de Sevilla, de hermandades, luego hablaremos de Jaén, de hermandades que venían de barrios lejanos. Entonces pues al llegar al centro pues querían dar una imagen pues como no de pobreza, ¿no? Sino de cierta riqueza, ¿no? En su vestir. Entonces pues se conformaron estas dos variedades de túnicas, la denominada de cola y la denominada de capa, ¿no? Y así pues ya se fueron. El cíngulo se introdujo también en el siglo XVIII, el escapulario, en definitiva una serie de elementos que nos llegan a conformar el hábito nazareno tal y como lo conocemos hoy en día. Muchas gracias, Fran. Y ahora, Manu. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, utilizo este. Bueno, yo me uno a las palabras de mis compañeros. Tampoco soy historiador, ya como habéis escuchado soy músico. Pero bueno, me que tener un compañero en el instituto que es profe de historia, cofrade, entonces me ha dado unos pequeños apuntes. Y bueno, me uno a lo que ha dicho Fran, de que lo que es el antifaz, el gorro, el caperú, pues el apunte que yo también encontré que sí, que viene del tema de la Inquisición, y también he encontrado un documento que dice que era para acercar esa penitencia al penitente, un poco la puntiagudo, señalando al cielo para acercarlo al reino de Dios. También en la evolución de los hábitos de nazarenos, cuando hablan de los escapularios, por ejemplo, el nuestro escapulario que llevamos en el hábito nazareno, viene también de la Inquisición, de San Benito. ¿Vale? Ahí le solían colocar símbolos iconográficos de la penitencia que tenían o del pecado que habían cometido. Estamos hablando que en la Edad Media pues, el pueblo generalmente era muy analfabeto y se movían principalmente por eso, por imágenes, para acercar esa cultura al pueblo. Entonces, claro, los primeros escapularios vienen de ahí, de la Inquisición también, de ese San Benito. Yo he estado indagando un poco y hay un manuscrito en las Cortes de Valladolid que ya nos habla de los nazarenos y de sus hábitos en el 1351. Bueno, ya generalmente las fuentes más importantes que nos hablan de esto, pues todas nos vienen aquí en Andalucía prácticamente de Sevilla. ¿Qué más? Bueno, he encontrado un pequeño documento por ahí que nos dice que la primera hermandad aquí no espero no meter la pata, que hay por Jaén se implantan con Fernando III el Santo en 1246 tras la conquista, pero no tenían unos fines que no salían las imágenes a la calle. Eso se produce después de la Contrarreforma, vamos, con el Concilio de Trento. Aquí lo que hacían principalmente era fines piadosos y militares, de defender así de que no pasara nada dentro de los templos. Se organizaban por escuadras y cada una pues, pertenecía a defender su parte, su zona. Eso es lo que hemos encontrado básicamente de apunte histórico. Bueno, y uno de lo que han dicho ellos también de los tipos de nazarenos, encontramos principalmente tres. Hay que diferenciar el nazareno del penitente. El que nosotros conocemos comúnmente nazareno es el hermano que porta el cirio, que ilumina el camino del Señor y de la Virgen. Luego encontramos el penitente, que es el hermano que también viste la túnica
pero no lleva cirio, lleva una cruz, va haciendo penitencia, porta también la cruz de Cristo. Los disciplinantes, como bien ha apuntado Vicente y Fran, eran los hermanos que llevaban la espalda descubierta, ¿vale? Y se iban pues flagelando, bien ellos, bien los flagelaba otra persona. Hay un cuadro en el que se representa esto muy bien, que de mi hermandad de Sevilla, de Pasión, que lo pintó Turina en 1830, que representa al Señor de Pasión saliendo, y ahí se puede ver dos hábitos de nazarenos que tenía la hermandad de Pasión. Uno era blanco completo, que lo siguen utilizando los manigueteros que van en el paso de palio de Nuestra Señora de la Merced. Ahí en Sevilla, ese ya no se utiliza, solamente lo llevan los cuatro manigueteros. Ese hábito lo llevaban los disciplinantes, que serían en la hermandad de Pasión. Llevaban la espalda descubierta, con su antifaz o capuz, su caperú, y se iban flagelando. Y luego, los hermanos que iban, tanto hermanos como penitentes, como portadores del Señor que iban a andar, llevaban el mismo hábito blanco, pero el antifaz lo llevaban de color morado. Volvemos a lo mismo, eran los colores básicos que utilizaban: el negro, el blanco, el morado, y algún apunte por ahí que también utilizaban el rojo. Yo por mi parte, en esta primera parte, no tengo nada. Te hago una apostilla, mismo fue lo que estás diciendo. Se tiene también constancia, antes de que llegue el capirote erguido, el puntiagudo, que aquí parece ser que llega a Jaén a través de la cofradía de nuestro Padre Jesús, de los capirotes romos. Ahora que mencionabas tú a Pasión, si no recuerdo mal, hay unos nazarenos, son más antiguos, en la iglesia de San Antonio, en Sevilla, donde sale Silencio. No tiene los capirotes los tiene redondeados, no son capirotes puntiagudos. Hay cofradías todavía, si uno investiga, que los capirotes son redondos. En otras hermandades, el capirote no ha llegado. Uno va, por ejemplo, a Jerez de la Frontera y ve que sobre todo las que han conservado la vestimenta antigua, llevan como madra la toca egipcia. La toca egipcia en Jerez de la Frontera para los hombres, las mujeres van cubiertas. En otros sitios es simplemente una especie de máscara. Aquí, como digo, en Jaén llega el capirote, lo trae la cofradía de nuestro Padre Jesús, que es a la que empieza a denominarse nazarenos, porque precisamente ellos son los que la penitencia no la hacen empalados, no la hacen con disciplina, sino que la hacen cargando cruces. Las cruces de Santa Elena o de las cruces conocidas. Saben que Santa Elena es a quien se le atribuye no sé si el descubrimiento o la invención quiere decir descubrimiento. Efectivamente, y son ellos los que la introducen a dar la túnica morada. A partir de ahí el nombre se extiende, ¿no? Ya con los matices que hemos dicho, pero efectivamente por nazareno en su momento se conoce a los penitentes de esta cofradía porque cargan la cruz a imitación de nuestro Padre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Habéis dicho que no sois historiadores, pero nos habéis dado una importante lección de historia sobre los nazarenos. Bueno, pasamos al segundo bloque, que son los desfiles procesionales nazarenos, la incorporación de los nazarenos a los desfiles procesionales. Pues empezamos esta vez por Fran, si quieres. Bueno, yo aquí me voy a centrar principalmente más aquí en Jaén, que ya hemos dicho algunas cosillas, porque la incorporación de los nazarenos prácticamente es coetánea con la fundación de hermandades pasionistas en el siglo XVI. Es distinto, por ejemplo, que en Sevilla sí había hermandades siglo XIV, siglo XV, en el que no estaban todavía, no vestían todavía la túnica de nazareno. Yo creo que fue la Hermandad del Silencio de Sevilla, y la primera que vistió en 1560 o algo así. Aquí, la Vera Cruz, la primera que se funda, copia el modelo penitencial de la Hermandad de la Sangre de Salamanca, y visten túnicas blancas y verdes, que es el color tradicional de la Vera Cruz. También, como hemos comentado antes con la sarga, con la particularidad de poder abrirlas por el pecho o por la espalda para el tema de los penitentes. La segunda que se funda, que es la Soledad, pues su túnica, como el titular de las hermandades del Santo Sepulcro, incorporaban también la resurrección del Señor,
pues en este caso eran blancos, el hábito que llevaban. Y por eso cuando la Soledad se marcha de su convento fundacional y crean los frailes carmelitas el Santo Sepulcro, pues también adoptan el color blanco. Me he dejado aquí por medio las 5 llagas, que las 5 llagas pues, bueno, se fundan 10 años después que la Veracruz, también a consecuencia de una disputa del primigenio hermano mayor de la Veracruz, bueno, que se lleva hasta la imagen, que es el actual Cristo de humildad y silencio. Y esta fue la primera hermandad que incorpora un elemento bordado en la túnica, que es una cruz con 5 llagas en el caperú, aunque no se llevaba capirote, pero en el caperú, y eran túnicas negras las que llevaban. Lo que ha dicho Vicente de la cofradía de nuestro Padre Jesús, que eran túnicas moradas, con la particularidad de que eran cortas por los pies para asemejarse a la penitencia de Nazareno, y como ha dicho él, no había hermanos de sangre, sino que eran hermanos penitentes. Siguiendo un poco el modelo, ese modelo actualmente lo tenemos aquí en la provincia, en la Veracruz de Baeza. Sale en la madrugada del Viernes Santo, salen todos los penitentes con grandes cruces de choco que pesan bastante. Y ya por terminar, así de las cofradías primitivas de Jaén, estaba el hábito de la cofradía que sería popularmente conocida como la Santa Cena, los clavos del Santísimo Sacramento, que era el hábito totalmente blanco, con su símbolo, que era la S atravesada por clavos aquí en el caperú, que salía los Jueves Santos. Y bueno, ese es el origen de las túnicas aquí en Jaén, que como ya digo, coinciden en el tiempo la incorporación de las túnicas con la creación de las hermandades. No hay una etapa anterior de hermandades penitenciales, ¿no? Pues como ha dicho Manu, aquí en Jaén, hermandades de gloria era la gran mayoría, era el 80, el 90% de las hermandades que había, pero además un montón, podemos hablar de 70, 80 hermandades, una barbaridad. Y penitenciales, pues 4 o 5 nada más, que se fundan en el siglo XVI y tenían los fines que ha dicho Manu. Pues le damos la palabra a Manu. Bueno, pues continuando con el tema, que Fran lo ha dejado bastante claro, la verdad que nos deja poco más que añadir. A mí lo que sí me gustaría añadir en este apartado, en este bloque, es que parece ser que está despertando Jaén poco a poco en cuanto a los hermanos nazarenos, los hermanos que comenzamos a vestir la túnica. Porque si echamos la vista atrás, en no hace tantos años, pues prácticamente los pasos estaban muy poco acompañados. Y últimamente es una alegría ver la enorme fila de nazarenos que se ponen en la calle de Jaén. A mí me enorgullece mucho pertenecer a dos hermandades que cada año van creciendo mucho en el tema de nazarenos. Estudiantes tiene un cortejo impresionante y aquí, pues poco a poco, cada vez se va creciendo un montón. Siguiendo los datos de Fran, que yo siempre después de Varema lo voy viendo, son una de las dos hermandades que más han crecido este año en cuanto a hermanos de luz en la calle. Vestir la túnica, porque aquí yo creo que en Jaén se está haciendo cultura ahora. No sé si es porque tenemos relativamente fácil lo que nos llama mucho este mundillo para meternos debajo de un paso, porque no hay aspirantes. Somos casi siempre los mismos, casi se levanta el talón de domingo a domingo. Y allí, por ejemplo, comparándonos con Málaga, que también tiene grandes filas nazarenos, con Sevilla, o si no hace falta irnos fuera, sino en la misma provincia, como Humilde de Baeza, tiene la verdad que muchos hermanos nazarenos, hermanos de luz. Yo la verdad que decir simplemente que poco a poco me gusta que Jaén vaya queriendo esa cultura en cuanto a vestir el hábito
un hermano en su compañero. Y yo ya le dejo la pelota bien. Oye, por cerrar el capítulo histórico, no sé si nos queda algún apunte más por hacer. Pues yo, el primero, remontándonos a Jaén, resulta que las fuentes más antiguas se centran en el siglo XVI. La crónica de los hechos del Condestable no recoge nada de referente a procesiones en Semana Santa. Sí relata lo que hacía el Condestable en Cuaresma y Semana Santa, que iba a misa a una parroquia, que iba a misa a otra, pero no relata nada. Y con posterioridad parece ser que una vez que se funda la Santa Capilla de San Andrés y la noble cofradía de la Limpia Concepción, y además la funda un personaje que en su momento tuvo bastante poder, bastante influencia, porque llegó a ser notario de, no sé si de León X, creo que fue, en 1515. Se recoge en una crónica que los hermanos tenían obligación de salir acompañando una imagen de Cristo, que iban a una parroquia, no se menciona nada que fueran con hábito, sino simplemente que iban a una parroquia llevando una imagen de un Cristo crucificado. Y luego, ahora viene ya o voy a dar una opinión particular también con la cuestión histórica. A mí me da la impresión, viendo un poco el discurrir, leyendo los autores, lo que tenemos, ya he dicho que no tenemos una gran obra de referencia, pero sí podemos ir pescando en algún artículo. Las hermandades han sido un poco hijas de su tiempo, es decir, surgen penitenciales tal como las conocemos en el siglo XVI. Hemos dicho la Veracruz 1541, 1545 es cuando se convoca el Concilio de Trento, si no recuerdo mal, y ya se lo estaban pidiendo al Papa, el propio Carlos V se lo estaba pidiendo ya desde años atrás. Con la Ilustración, en 1777, si no recuerdo mal, pues se prohíben los disciplinantes. Posteriormente se prohíben que participen mujeres en los cortejos presidenciales. Ahora voy a dar una cosa muy curiosa que es reciente. La desamortización, no digamos la desamortización, lo que causó ya no solamente la pérdida del patrimonio material de las órdenes religiosas, que son las que traen la fundación de las hermandades, carmelitas, franciscanos, dominicos, trinitarios. Nos metemos en, ya digo, y por supuesto la pérdida de la expresión de imágenes, las cofradías que se extinguen, y llegamos al siglo XX, pues poco menos que 3/4 de lo mismo. La Iglesia siempre ha tenido muy claro que los fieles han tenido su derecho de asociarse, pero claro, las hermandades han tenido su devenir histórico en función de lo que se han encontrado alrededor. La guerra civil en España, cuántas imágenes no se pierden, cuántos retablos no se pierden, cuántas cofradías no sufren. No sé si alguna llegó a extinguirse. Termina la guerra civil, en la posguerra viene un boom con la fundación de nuevas hermandades, la mía entre ellas. ¿Por qué? Pues porque es un momento en lo que empieza a llamarse en aquel momento, o lo que los historiadores después algunos han llamado no el catolicismo, sino efectivamente, pues entonces se promueve la fundación de hermandades, pero además uno ve la estadística, ve la historia y dicen que no solamente que se fundan las hermandades, es que los años de parón de guerra, incluso de la República, en el momento en los que no se han cofradías, pues vuelve a dispararse el número de bodas religiosas, de bautizos, de comuniones, lo que antes no se podía hacer. Y nos metemos en el concilio. El concilio, pues, es un beneficio para la Iglesia, pero hay cofradías que esto no lo entienden, sobre todo es que se han quedado en la cuestión del barroquismo. Es decir, yo entiendo que las hermandades, a lo largo de la historia, pues, han tenido la vicisitud que se le ha presentado a la sociedad, que se le ha presentado a lo largo del tiempo. Y llegamos al día de hoy, que el día de hoy pues también habrá que estudiarlo, lo estudiarán en un futuro. No vayamos a pensar que la situación de hoy es mucho más fácil. La Iglesia, a lo mejor aquí en Andalucía, por extenderlo más, estamos en una situación relativamente favorable al movimiento cofrade, pero no vayamos a decir que no estamos en una situación de la Iglesia en misión o en salida, porque es cierto, y las hermandades somos absolutamente
es parte de la Iglesia. Es decir, no podemos abstraernos de a dónde pertenecemos. Es decir, yo creo que la idea se ha quedado clara. Muchísimas gracias. Pasamos al último de los bloques temáticos así relacionados más con la historia, como son los tipos de nazarenos, que encontramos sin caperú, de capa, de cola, de ruán o con algún tipo de carisma específico. Empezamos contigo ahora, Manuel. Vale, este tema del bloque ya lo hemos abordado casi con los puntos anteriores un poco y me acabo de dar cuenta que hemos dicho los tres que ninguno somos historiadores, pero el que yo tengo aquí a mi derecha sí que lo es. Y que tú puedes hablar también a... Sí, que estamos aquí nosotros hablando ahí y estará diciendo todo, madre mía. A ver, aquí lo que las notas que yo tengo, antes ya lo hemos comentado antes, los tipos de nazarenos, pues para desglosarlo antes, pues lo vemos. Está el penitente, que es el hermano que viste la túnica, pero porta la cruz, haciendo penitencia de esa forma. El que porta el cirio, los manigueteros, que antes eran muy abundantes en Jaén, cada vez quedan menos. De hecho, no sé si hay cofradía que tiene manigueteros. ¿Qué no todavía? Y están los manigueteros, bueno, ellos no portan el capirote, los que van pidiendo limosna, donativos para la cofradía, tampoco van portando el capirote. Los disciplinantes, que bueno, en su época pues seguro que era digno de ver, gracias a Dios ya no lo hay. Y bueno, en cuanto al tipo de hábito que viste cada hermandad, pues lógicamente ese es un sello característico de cada una. A mí, cada año que me lo he puesto, me impresiona más el ponerme el hábito de pasión. Porque cuando yo veo que tengo que tirar esa curva, a darle la vuelta y ponerla, es impresionante y me encanta, pero me encanta porque me invita a llevar un momento de oración desde el mismo momento que me estoy diciendo hasta el momento para mí culmen de mi Semana Santa, como es el poder hacer estación de penitencia esto de la Catedral de Sevilla. Eso de verdad que me encantaría que pasara también aquí en Jaén. Aquí, bueno, vosotros seguro que podéis abordar este tema mucho mejor que yo, pero las hermandades aquí en Jaén, los hábitos que tienen o que tenemos, pues algunos pueden pensar que no corresponden con el carácter que tiene la hermandad, o las hermandades. Las hermandades han ido evolucionando con el tiempo. Yo puedo hablar en este caso a la que yo pertenezco. Si miramos a estudiantes 20 años atrás a como está ahora, parecen dos cofradías diferentes. Y a lo mejor hay gente que pueda pensar que no puede una cofradía tan seria que vaya con capa, no lleve cola. Pero es que la cofradía en su época se diseñó así, por los fundadores. Eran las telas que había, pues gustó el raso, se quedó. Y la verdad que yo a día de hoy, la gente muchas veces me lo pregunta, pues yo no lo cambiaba. Obviamente tampoco es fiable cambiarlo cuando ya lo viste tanta gente. Y en lo referente a eso, los tipos de nazarenos, yo puedo aportar poco más. Ellos seguro que tienen más documentos que yo. Le damos la palabra a García. Aportar un detalle. Resulta que ahora con la creación de hermandades nuevas estamos viendo cómo en Jaén llegan las túnicas de cola, llegan los capirotes altos y uno examina documentos antiguos y parece que ya esas cosas existían en Jaén. Se pierden porque se pierden, pero esas cosas existían. La túnica de cola, curiosamente, hablando como estábamos hablando antes de nuestro Padre Jesús, la túnica morada de cola además, por problemas internos de la cofradía, se pierde, se pasa a la túnica negra. Y curiosamente la pierden
y a lo mejor no miran a lo que tenían, la pierden los hermanos, no la pierde el Señor. El Señor sigue con su túnica morada de cola. Sin embargo, los hermanos dejaron de llevarla. Así que, y ya está, tanto los colores como en la forma, la capa, cuando la capa se incorpora a Jaén con la expiración, luego con la buena muerte, a partir de ahí ya todas se funden en la posguerra ya vienen con capa, absolutamente todas, a excepción del silencio. Y las que han venido ya recientemente, pues recuperan los modelos que aquí no teníamos conocimiento de ellos, un simple conocimiento, pero por referencia, no porque directamente lo hubiéramos visto, afortunadamente. A ver, algunas cosillas respecto a lo que ha dicho Manu de que aquí en Jaén no se cumple el tema de hermandades de negros, más fúnebres, hermandades de capa, más alegres. Bueno, él lo ha dicho, ¿no? Conforme las hermandades van pasando por periodos de la historia, cada uno y van evolucionando, y yo, bueno, la montaja, yo voy de capa, porque la cofradía antes de la guerra civil porque tenía otro arte totalmente distinto, ¿no? Pero eso no le quita a la estación de penitencia. Hablando de estación de penitencia, el estar, poder rezando el rosario dentro de la catedral y el poder arrodillarte ante el Santísimo allí en la Capilla Real de la Virgen de los Reyes, a ver, pues sí, envidia, uno tiene envidia. Yo comprendo las limitaciones que hay aquí de todo tipo, pero se pueden buscar otras fórmulas, como en Almería. En Almería no caben los pasos y en la puerta de la catedral se hace la estación de penitencia. Se encaran los pasos y se rezan las preces. En Huelva igual, en Huelva, en la Concepción, se encaran los pasos, entre la Junta de Gobierno hace estación de penitencia. ¿Qué soluciones hay? Que se puede hacer estación de penitencia sin entrar a la catedral, que es el inconveniente. Hombre, también hace falta, evidentemente, formación, porque no es oro todo lo que reluce. En Sevilla hay mucha gente que la catedral lo aprovecha para ir al servicio. Hay que decirlo, porque a mí me llama mucho la atención, y más que se dice, ¿no? Y sale cada uno escopetado para el patero naranjo, y para mí es un momento de recogimiento muy bonito. Respecto a los tejidos que habéis hablado, a mí me parece bien que no se cambien. Las túnicas nazarenas que tenemos aquí en Jaén son hijas del tiempo en que se hicieron. El raso es un tejido más humilde, más barato, pero bueno, es una peculiaridad que tenemos, es que en otras ciudades sí se están cambiando, hay muchas hermandades que están cambiando. No sé, puedo poner el ejemplo de La Esperanza en Huelva, en Granada hay algunas más que están quitando el raso, lo están sustituyendo por terciopelo. A mí me parece bien dejarlo porque es una característica del tiempo en el que se hizo, y para nada lo considero indigno del hábito nazareno. Respecto a las túnicas de aquí de Jaén que se hicieron con capas, estamos hablando ya de la posguerra, todas con capas. Bueno, había una particularidad de que la capa en muchas ocasiones quedaba reservada para el fiscal de turno, el miembro de junta de gobierno de turno, y eso lo hemos venido arrastrando hasta hace 6, 7 años, 8 años, en que ya, yo me acuerdo, fue La Estrella, fue una de las primeras que ya lo unificó, y que ya se fueron incorporando los estudiantes, perdón, y porque ya yo salí muchísimos años en la borriquilla de los estudiantes, yo salí muchos años sin capa, ¿no? Yo de voto propio me la hice, pero hemos estado muchos años así, de esa manera. Y ya para acabar, una nota peculiar aquí en la Semana Santa de Jaén, que es que el hábito más utilizado en toda Andalucía, que es, me refiero al modelo, que es la túnica negra de Ruán, aquí no ha llegado todavía. Es curioso. Se ha perdido porque la Veracruz, antes de la guerra, ese era el hábito que tenía. Y aquí es curioso que ninguna también es verdad que lo hacemos de hermandades de silencio, ¿no? Déficit que tenemos aquí, todas las hermandades que se crean dentro de una mayor o menor seriedad, pero todas van con música, ¿no? Entonces, pues es curioso que en todos los sitios hay esos túnicas de Ruán negro y aquí no la hay, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues ya terminamos
con estos 3 bloques sobre historia y pasamos un poco a un toque de actualidad. Empezamos por el 4.º bloque, que son los nazarenos por devoción y los nazarenos por posición social o moda. Empezamos por Vicente. Pues en este caso yo entiendo que hay de todo, como es lógico. Hay quien verdaderamente siente en vestirse la túnica, reverencia a la túnica. Yo considero que la túnica, salvando la distancia, que se entienda bien la comparación que voy a hacer, pero la túnica cofrade debería ser casi como la vestidura litúrgica del sacerdote. Es una prenda que debe reverenciarse, que incluso para muchos cofrades es su futura mortaja. No sé si eso hoy a día de hoy se sigue llevando. De hace poco hemos conocido personas que han fallecido, cofrades muy ilustres, que ya eran mayores, evidentemente, han fallecido no hace tanto, pero han llevado su túnica de la cofradía. Y no lo voy a mencionar porque está feo decirlo, pero no hace tanto. Es decir, y habla de todo, evidentemente. Yo quiero creer que el que comienza saliendo de pequeño, pues porque le gusta, porque le llama la atención, a partir de ahí pueda ir desarrollando una devoción, una fe y que esto se convierta en algo que él lo quiera más allá de una simple moda o de una simple tradición. Si eso no lo hiciéramos, las hermandades no apostáramos por eso, llevaríamos un camino equivocado, a mi juicio. Entonces, pero claro, evidentemente, claro que hay gente que lo hace por una moda. Y pues pasamos a la palabra, Manu. Pues yo en este caso me uno también a las palabras de Vicente. Creo que es un porcentaje muy, muy pequeño el hermano que vista por posición social la tuya o por posición social o moda y me atrevo a decir que casi el 99% lo viste por devoción. ¿Vale? Es cierto que, como ha apuntado Fran, la formación es fundamental y en esto las hermandades la verdad que están trabajando mucho también en la formación cristiana, que es básicamente el pilar fundamental en el que nosotros nos sustentamos. Y yo creo que por mi parte, a ver, Fran, lo que me aporta. A ver, yo por moda lo veo complicado. Debajo de los pasos se disfruta, pero pasar 5, 6, 7, 8 horas de pie. Yo en moda, y además no luciendo, porque antiguamente, eso, los que sois más mayores lo habréis visto aquí en Jaén, ¿no? Cuando llegaban los hermanos mayores y iban a rostros descubiertos sin el de y se subían allá a la tribuna y veían pasar su cofradía allí subido en la tribuna, ¿no? Entonces, pues, en décadas anteriores, pues sí, en los años 60, 70, algo del 80, sí tenía un tipo de posición social el hecho de vestirse de nazareno. Porque, claro, la mayoría eran niños y los poquitos adultos que salían, pues eran con la vara, ¿no? Actualmente yo no lo veo eso. El tema está, pues bueno, como hemos dicho, de la formación desde pequeñito. Cada uno llega a la cofradía de distintas maneras. Yo, por ejemplo, una borriquilla por familia, los estudiantes por un amigo mío del colegio. Pues bueno, pues estamos muchos años saliendo con él y ya pues, el hecho de no poder salir de costalero, pues es la forma que tienes de participar, en este caso el lunes santo. Cuando uno va a otras ciudades, en este caso pues, para que nombrar Sevilla, allí es tradición familiar, allí es que es algo que se mama desde la cuna, ¿no? Cuando tú ves a personas de 80, 85 años vestir la túnica y no importarle tener que salir en el primer tramo o en el segundo tramo porque va acompañando a sus nietos, eso es una alegría. Aquí no tenemos eso todavía, ¿no? Aquí, como yo digo, el cofrade tiene una fecha del cofrade en su actividad, a lo mejor no en el nomenclato, tiene una fecha de caducidad muy temprana, porque es dejar el costal o los varales y desarraigarse de la cofradía, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos nosotros ahora mismo el gran reto, que es a las personas que salen de debajo de los pasos inculcarles el que vistan el hábito nazareno. Una forma buena podría ser eso, fomentar el tema de los penitentes.
a lo mejor hay algunos que no se pueden ver con el hecho de llevar una vela, pero los tramos de penitentes que no están muy fomentados aquí en Jaén, como son poquitos, tienen la suerte de ir detrás del paso, que no van detrás de la banda, pues podría ser una buena manera de fomentar eso, el que se vista la túnica. Lo que decía Vicente en otros lugares, eso es que a la túnica se le tiene un respeto, una veneración, se guarda con un cuidado todo el año aquí. Eso es difícil porque la mayoría son de alquiler. Bueno, yo en mi caso he tenido mucha suerte pues, porque tenía a mi abuela, a mi madre, a mi tía, en fin. Mi abuela se murió el año pasado con 104 años y me hizo la última túnica 3 meses antes de morirse, la mujer. Así que yo en eso he tenido mucha suerte y yo tengo todas las túnicas, como digo, en propiedad. Y yo, en mi familia, pues, mi abuelo, mi bisabuelo, pues todos se han quedado pues, con la túnica de allí de la Expiración de Arjona. Que yéndome un momento al punto anterior, el hecho de que se porta la túnica de la Expiración de aquí de Jaén a Arjona. Cuando se funda en Arjona la hermandad en el año 1927, se copia la túnica entera, totalmente. Se copia el escudo, se copia todo. Todo, el día de salir, todo. Entonces, pues bueno, también una alegría que el otro día me lo comentaba Olivier, hermano mayor de la Expiración, que es una alegría que bueno, que una túnica propia de Nazareno de Jaén porque se porte a otros lugares. Y ya para finalizar, el tema de Nazareno, que me iguala a todo, el tema de la posición social. Yo allí en mi cofradía de Arjona, allí se visten muchísimas personas adultas. Nosotros vamos en silencio, somos una procesión que tratamos de ir ligeros, a 2 horas, 2 horas y media en la calle, y les gusta mucho a las personas adultas vestirse. De hecho, pues, nosotros no tenemos túnicas para alquilar. La túnica de la Expiración hasta que apareció la de la Santa Cena era la más cara, o sea, una túnica complicada de tener. Y la verdad es que nosotros más que niños es adultos. Y dentro de las filas pues tienes desde la persona jubilada que va con su nieto, desde un carpintero, un agricultor, hasta el mismo rector de la Universidad de Granada. Viste todos los años la túnica. Que también eso es complicado en el ambiente universitario, que haya personas cofrades y ahí tenemos al bueno de mi amigo Pedro, pues todos los años un fiel, todos los años que ha estado bajo del Señor y ahora pues vistiendo la túnica y buscándoselo también a su hijo. Así que en ese sentido pues es una tradición que tenemos que fomentar aquí en Jaén y sobre todo eso lo que he comentado anteriormente, a las personas que salen de bajo los pasos también. Comprendo que es complicado, porque lo ha dicho Manu antes, las personas que sacan aquí paso somos los mismos en todos los sitios. Evidentemente no van a salir a hacer en todas las que dejen de sacar, sin que ese es el futuro. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias y ya terminamos esta mesa redonda con el último punto, que es la situación actual y la evolución de la Nazareno. Empezamos contigo, Fran. Bueno, aquí el chico de los datos. Oscar Nazareno. A ver, yo empecé, no sé si fue en 2017 o 2018, que Pasiones Jaén emitía las retransmisiones de Semana Santa, tenía una camarita fija enfrente de la tribuna. Y ese año pues me dio por contar a Nazareno y se lo envié a José Ibáñez. Y ya José Ibáñez me dijo, mira, pues tengo las grabaciones de un montón de años más. He querido poner a contar, pero no me he puesto nunca a contar. Bueno, total, me puse y ya hice un artículo para la revista Pasiones Jaén, creo que era 2014 a 2018 con la evolución. Y bueno, ya este año aprovechando que iban a salir todas, pues ya pues, he hecho un balance de 2014 a ahora 2023. En esta década, pues bueno, como hemos tenido de todo, hemos tenido pandemia, hemos tenido incorporación de nuevas hermandades, ¿no? Pues era interesante tener los datos, ¿no? En estos 9-10 años, 3/4 partes de las hermandades han aumentado de Nazareno, de 2.950 en total, que salieron en 2014. Este año se han rozado los 3.400.
es una subida global de un 12%, si bien puede parecer poco, un 12%, yo aquí recalco una situación, y es que la cofradía de Nuestro Padre Jesús, que es la más numerosa, consiguiente, ha ganado mucho en calidad de nazarenos, ¿no? Pues a lo mejor decir que ha perdido muchos nazarenos en estos 10 años, ha perdido un 40% de nazarenos, pero ha ganado en calidad de nazarenos. Ya se ven muy poquitos nazarenos pues, que no visten la túnica de manera adecuada, ¿no? Entonces, si hemos aumentado en total la globalidad 400 nazarenos, habiendo perdido Nuestro Padre Jesús 400 nazarenos, eso quiere decir que hemos ganado 800 nazarenos de calidad en la Semana Santa de Jaén. Como bien ha dicho antes Manu, bueno, pues cofradías pues, como la Buena Muerte, los Estudiantes, el Perdón, la Estrella, que son las más numerosas, pues en esta última década pues, han alcanzado un crecimiento pues, espectacular. Yo me acuerdo cuando los Estudiantes íbamos en la sección del Señor, íbamos 40 y tantos nazarenos, pero vamos, no sé si 114, 115 más o menos, ¿no? Por ahí. De fillo, claro. Íbamos 40 y tantos nazarenos. Luego, si nos ceñimos a porcentajes, pues claro, evidentemente el cautivo es la que más ha crecido, ¿no? Desde el primer año salieron 40 y tantos, a este año pues un 114%. Pero, por ejemplo, el Perdón con el tema de unificar, ¿no? Pero hacer las túnicas nuevas, ya todas con capas, todo eso tiene muchísimo mérito del crecimiento tan espectacular que ha tenido, porque no se ajustaba el número de nazarenos que tenía con el número de cofrades, que en la Esperanza apenas salían nazarenos. Y ahora tienen unas filas tremendas, ¿no? La Expiración era otra hermandad que le pasaba exactamente igual, que no era acorde el número de nazarenos que tenía con la nómina de cofrades. Y ya el pasado año 2022, a pesar de la pandemia, ya pegaron un subidón y este año lo han ratificado aún más, ¿no? Factores que influyen en este crecimiento de nazarenos, pues porque poquito a poco las hermandades se van dando cuenta de que los horarios y los itinerarios no es una cosa baladí, ¿no? El cambio que pegó, no sé si fue en tu último año el centro, el primero Juan Carlos, cuando se le pegó el cambio a... Y ya se le último río, pero no salimos. No, pero la verdad, el cambio que le pegó, siendo prácticamente el mismo recorrido, solo dándole la vuelta y cambiando un par de calles, ¿no? Yo recuerdo de chiquitillo, yo había llegado solo un par de veces a la iglesia. Porque, claro, bueno, los cuartos de la mañana, es que aquello era insufrible, vamos, desde que pasaba la tribuna era insufrible. Y ahora es que llegamos todos, hermanos, es que es muy raro que se salga un lunes santo, ¿no? De hecho, yo por eso puedo salir tanto de Nazareno, porque es que son 5 horitas todos los días. Si yo me tuviese que tragar 8 o 9 horas todos los días, sería del todo imposible. Entonces, esa concienciación que están teniendo las hermandades de que los pasos tienen que andar, de que hay que ir ligeros, de que hay que intentar coordinarse con las otras cofradías del día, pues es lo que más está haciendo por el tema de Nazareno, ¿no? De que la gente se anime, también el adelanto de horario, el no recogerse tan tarde, ¿no? Es lo principal y se tiene que seguir por esa línea, pues porque aún viendo los tiempos de paso de las hermandades nos sobra tiempo, ¿no? Yo creo que alguna vez se lo comentó a Jesús, yo creo que hay 3 o 4 hermandades que tienen el tiempo de paso acorde solo con eso. Una de ellas los Estudiantes, el Cautivo, el Silencio, el Gran Poder y no sé si el Santo Sepulcro. Son las que no tienen ajustado, el resto es tiempo de paso inflado, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido es complicado, ¿no? Ponerse de acuerdo, pero hay que hacer un esfuerzo. Y bueno, ya para acabar, aunque somos los más pequeñitos de Andalucía, sí es curioso saber que, por ejemplo, en Granada, con 10 hermandades más, salen menos nazarenos a la calle. Y tienen 10 hermandades más. En Almería, que bueno, más o menos es más grande que Jaén, pero de hermandades están también más o menos igual, también salen menos nazarenos que aquí en Jaén. Y en el tema del ratio de habitantes nazarenos
por habitante, Almería y Granada están muy lejos de Jaén y Jaén está a la par con Málaga. Que Málaga sí es verdad, hombre, que no salen, o sea, en proporción con la población que tienen, no salen muchos nazarenos por el tema de la gran cantidad de hombres de trono que necesitan, ¿no? Pero, como dije en la puerta, que no estamos tan mal, ¿no? Que hay brotes verdes y se nota que esto va para adelante. Ya para acabar, si que acabo, nos falta un poquito de vigilar un poquito el decoro del vestir, el tema especialmente de las zapatillas. Eso las nuevas hermandades lo están tomando muy en serio. Los estudiantes, por supuesto, el silencio igual, por las esparteñas, pero aún se siguen viendo muchísimas zapatillas de deporte, ¿no? Entonces, pues eso, concienciar a los niños y a las personas que, bueno, si tú no vas a un evento familiar en zapatillas de deporte, pues esto que es el día grande de tu cofradía, pues tienes que llevar un zapato, ¿no? Te buscas un zapato cómodo, que eso son muy baratos, te lo digo yo. Muy barato, te vas a poner un zapato muy cómodo negro y al fin y al cabo forma parte de, igual que los guantes o cualquier elemento, forma parte del traje nazareno. Muchas gracias, Fran. Te damos la palabra a Miguel. Pues sí, lo que estabas comentando, esto no es flor de un día, la bonanza entre comillas que tenemos ahora. Desde luego, aparte de los factores que tú has mencionado, los horarios, nosotros en nuestro caso para el año que viene incluso estamos barajando ajustar un poquito más. O sea que sí, porque no solamente eso, yo entiendo también que es importantísimo el ejemplo. Es decir, los jóvenes tienen que ver que esto no es una cosa de niños, que hay mayores, que hay cofrades antiguos que se visten la túnica. Yo tengo la suerte que estos años atrás me hago la foto con los 6 o 7 hermanos mayores que me han precedido. Bueno, yo estoy en medio de ellos también, pero los 7 últimos estamos ahí. Y son 30 y tantos años de historia, una cosa de 75, bueno, 77, es decir, eso está ahí. Luego, otra cosa que habéis comentado antes, la cofradía, lo de las túnicas incompletas, que no había capa, los tejidos, en nuestro caso, los estatutos del año 48, los tenemos aquí ya, esta es una reforma de estatutos, desde el principio, la túnica era completa, ¿qué ha pasado? Pues que no había dinero. Aunque el dinero se invertía en otras cosas. ¿Dónde estuvo el acierto de la cofradía? Pues que en un momento dice, vamos a hacer túnicas completas para todos los hermanos. Evidentemente, eso fomenta que tú te vistas, porque ya no va hecho una defensa, va bien vestido. Pero hasta con el escudo que lo tengas que encargar, lo que habéis comentado de las zapatillas de deporte, que son mal endémicos en Jaén. Nosotros empezamos con una etiquetita con la junta a la papeleta de sitio, zapatillas de deporte, no, bien grande, que se viera. En color chillón. Y diciéndoselo a toda la gente. Seguimos por nosotros comprar esparteñas de diversos números. Y a que iban zapatillas de deporte, cámbiatelas, ponte. Entonces, cuando llegues a la iglesia, me las devuelves. Eso lo hemos hecho. Claro, evidentemente todas esas cosas ayudan a que la gente vaya más en condiciones. Y os iba a aportar antes un dato curioso antes que había mencionado. No viene a cuento, pero es para que veáis un poco cómo hemos ido evolucionando también en las cofradías, porque nosotros no solamente hemos tenido este aumento en Hermanos de Luz, en Nazarenos, también lo hemos tenido en las mantillas. Este año ya llevamos unos años que el número va hacia arriba. Claro, todo eso es un esfuerzo que detrás, como digo, esto no es flor de un día. Si miramos fotografías, como tú decías, de hace 30 años, no tiene ni punto de comparación con ahora. Fijaros qué cosa más curiosa, el Estatuto del año 48. Esto a día de hoy sería impensable. Artículo 36. Se prohíbe terminantemente que los cofrades femeninos lleven el traje de estatuto. Ojo. Y la asistencia con él a otras procesiones o la de esta cofradía en la de otra. Es decir, que ni las nuestras, mientras cofrades salían, se ponían la túnica ni permitíamos que otras vinieran a vestirse. Si se les daba su sitio como camarera, fijaros, si hoy tuviéramos que quitar mujeres vestidas de nazarena, ¿cuánto se nos quedaría la fila? Mantilla aparte.
Y yo por rematar, ya que es el último bloque, pues nada, rescatando mencionaba al principio a Ortega Sagrista. Y rescato un artículo que se publicó en el Alto Guadalquivir, en una revista que se publicaba la Caja de los Recuerdos, la Caja Sur, ya lamentablemente desaparecida. Por supuesto, la procesión es una continuación de lo que hemos vivido en la Eucaristía previa, que lamentablemente las hermandades ya no podemos hacer por cuestión de organización, momentos antes de la salida, con los hermanos vestidos de nazareno en la iglesia. Eso yo lo he visto, lo he vivido en la Merced. Lamentablemente no podemos hacerlo. Creo que lo sigue manteniendo la aspiración porque salen a continuación de los oficios. Y la horquilla también, claro. Lamentablemente en otras no lo tenemos. Leo muy brevemente lo que decía Ortega Sagrista, que creo que es el sentido de lo que hemos tratado de expresar en esta mesa redonda. Muy breve. Las cofradías de Pasión nacieron en la primera mitad del siglo XVI y desde un principio sus hermanos tuvieron una hermosa misión de piedad que cumplir, la cual se intensificaba a través de la Cuaresma con su ayuno y abstinencia y con la asistencia a los cultos dedicados a la Sagrada Imagen de sus hermandades. Así, llegado el día de la procesión, los cofrades se revestían con sus túnicas, porque la túnica era algo más serio que el vestirse con un traje cualquiera. La túnica era como un traje sagrado que se bendecía, se guardaba con amor durante el año y solo se ponía para los vestuarios preparados al efecto de la iglesia, para salir a la calle en procesión y quitársela al volver al templo. La túnica acompañaba durante toda la vida a los cofrades y muchas veces también en su muerte, dispuesta para mortaja. Ejemplo que siguió el célebre maestro de cantería Andrés de Valdelvira, que mandó enterrarse con la túnica de la Santa Veracruz, de la que era hermano muy devoto. Y sigue diciendo, y lo que viene a concluir es que quizás el sentido penitencial, que en su momento, a su origen, mantenía, se había ido diluyendo. Y clamaba y llamaba a las hermandades y a los cofrades a recuperarlo. El fundador de mi hermandad en su momento escribe un artículo en el que dice: ojalá hubiera fundado una cofradía más penitencial. Bueno, pues en eso estamos y ese es el camino que yo creo que tenemos que llevar las hermandades sin perder cada uno su carisma, su estilo, pero un poco yendo a la esencia de que la procesión en la calle, el hermano cuando se viste, lo que hace una continuación de lo que ha celebrado en la Eucaristía. Muchas gracias, ya terminamos. Bueno, pues vamos a terminar ya, porque con total sinceridad no tengo nada más que añadir, porque creo que han hecho una conclusión sublime. Con lo cual no voy a añadir nada más. Bueno, pues finalizamos aquí la... ¿Se puede preguntar? Sí, ¿verdad? Bueno, son planteamientos que han sobrevolado un poco la mesa. La historia la dejamos aparte, yo no soy capaz de meterme en esos temas, pero quiero hacer dos planteamientos, dos cuestiones. La primera sobre un tema que se ha tratado es alquiler o propiedad. Quiero preguntar, porque aquí hay gente en hermandades que con experiencia de... Bueno, en Jaén habitualmente se trabaja mucho, se hace mucho con el tema del alquiler, factores varios. ¿Puede ser el alquiler un hándicap para lograr ese objetivo que habéis comentado de sentir la túnica, de verla en casa, de tenerla siempre en el armario, de que al final sea ese legado que se pasa de abuelo a hijo, a nieto? ¿Puede ser ese un hándicap? Lo digo, no sé, caso que en Jaén casi todo es en alquiler. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Hermandad del Cautivo sí que es verdad que a partir de 18 años la túnica únicamente tiene que ser en propiedad, no puede ser en alquiler. En menores de 18 años sí existe esa posibilidad de alquiler, pero quiero plantearlo. O si desde el alquiler se puede lograr ese objetivo. De que no sea esa sensación de usar y tirar. Entiéndase la expresión. A ver, yo sí lo veo como un hándicap, pero claro, lo que tú dices aquí de los menores, ¿no? Yo pongo el caso de la borriquilla. Nosotros la borriquilla, poner su túnica en propiedad es pegar un tiro en el pie. Porque evidentemente los niños no se van a hacer la túnica, ¿no? Entonces, pues, veo bien el sistema que tenéis, esto de hasta los 18 años,
pero yo lo veo más un hándicap. De hecho, bueno, en Sevilla las hermandades tienen túnicas en alquiler, pero muy poquitas, y no todas las hermandades. Para casos extremos, casos puntuales, pues porque no se crea arraigo en el cofrade, lo que tú dices, de la túnica colgada. Hombre, yo, por ejemplo, tengo aquí en mi dormitorio, hombre, no la veo, pero la tengo en el armario con el este, y ahora cuando me vaya para el pueblo de verano sí la tengo y la veo, y es una cosa porque te trae recuerdos familiares, que te crea pues, un sentimiento de pertenencia a la hermandad. No es lo mismo que si tú tienes la túnica, pues eso, vas 20 días antes de Semana Santa, la usas y la devuelves, en cierto modo parece que estás como usando un disfraz. Yo digo que muchas veces lo digo, muchas madres se creen que sus chiquillos lo que están vistiendo es un disfraz. Entonces, pues, esa sensación pues no la tienen, no la viven. El poder ver, como yo he podido ver, esas tardes de invierno en esas camillas, el ver a mi abuela, a mi madre, a mi tía, el ir haciendo los hábitos, los trajes de nazareno, los hábitos de nazareno. A mí mi abuela me hace mi primera túnica de nazareno con 7 años y yo sigo vistiendo esa túnica. Tuvo ojo para calcularme la de esta, pero la sigo vistiendo, ¿no? Y yo en esa túnica, allí en Arjona, pues, los escudos lo hizo mi abuela materna, la túnica la hizo mi abuela materna, los ojos del caperú lo hizo mi tía, las mangas y la de esto lo hizo mi madre. Pues imagínate el valor sentimental que tiene para mí, ¿no? Y si yo quiero, pues con esa será con la que me vaya al encuentro de la misericordia del Señor, que esperemos que tenga mucha misericordia con todos nosotros, que falta no hace, pero yo de hecho pertenezco a las hermandades que hay la misericordia, parte de la unión de eso, así que cuando tenga que ser, yo eso no, cuando tenga que ser, que lo cachemos, lo vivamos bien, porque para estar más viviendo, así que, pues nada, que sí, que yo lo veo como un hándicap. Vale, y la siguiente ya te doy la palabra. Hablamos de la pirámide idílica del abuelo, que el hijo, el nieto, pero la realidad es que en la ciudad de Jaén empezamos normalmente, o en caso hablo casos nuestros, empezamos por los niños. ¿Hay forma de trabajar en una pirámide invertida y en vez de bajar, subir del hijo al padre para que salga de nazareno? Claro, cuando sea padre. El niño. No digo la tontería. Ahora quería hacer una pregunta aquí a Manu. Yo, con respecto a la primera pregunta que había hecho antes, ahí tengo yo sentimientos encontrados. Es decir, en mi caso personalmente, yo no me planteo que mi túnica no sea mía. Las que he tenido son mías. Pero también es muy complicado el hecho de que te vayan a la casa de hermandad a pedir túnica y no tengas. Este año nosotros hemos cargado 20 más. No sé si van a ser cortas, pero por lo pronto ya hemos cargado otras 20. ¿Eso crea el sentimiento? Pues también hemos visto el caso contrario, de gente que en algún momento, cuando se hicieron, y tú la has dado a la venta y te la han comprado, y luego no tienes la garantía de que esas túnicas estén el lunes santo en la procesión. ¿Cuántas no se nos han perdido así? Entonces, ¿lo correcto, la idea sería eso? Sí, la realidad, no lo sé. Y lo otro, pues yo ahora mismo me satisface mucho que aunque la pirámide sea la normal de abuelos, hijos y nietos, que la tenemos, que ojalá sea también al contrario, pero es que hace unos años veías túnicas solamente veías niños. El hecho de que ya veas abuelos, hijos y nietos, pues ya una alegría, porque es que eso no lo yo eso hasta hace poco no lo he visto. Entonces, vamos paso a paso. Vale, gracias. Yo quería preguntarte, Manu, has comentado que te viste la túnica de pasión de Sevilla. Casi un ceremonial, ¿no? Entiendo que si tú llegaras a ser, vamos a suponer, que llegas a ser fabricano o capataz, llámalo como quieras, o sea, tú llevarías el paso vestido con la túnica. En este caso, no sé, aquí en Jaén, los fabricanos, capataces, ¿sabes? Esa polémica que siempre ha habido de
de traje, de túnica. O sea, yo creo que defiende ir con túnica para llevar un paso de fabricano. De fabricano no lo defiendo por el simple hecho de que tienes que velar por el patrimonio. Y la túnica, yo creo que si has metido la túnica, lo que es la visión la tiene bastante, el campo visual lo tiene bastante reducido. Por lo cual, el patrimonio que tienes en tus manos corre algo de peligro. Y también te digo, aquí hay cofradías que llevan la túnica. Y no vamos a nombrar cofradías que llevan la túnica, que van con antifaz, y otros que visten la túnica y desde que sale hasta que se recoge la hermandad, lo llevan, es como si fuesen vestido de traje, aunque lleven parte de la túnica puesta. Yo soy de túnica. Un capataz va haciendo una función, ¿vale? Y el hermano de luz va haciendo la misma. Que interiormente tienen el mismo sentido, que van haciendo esta evidencia, que van rezando, sí, pero cada uno haciendo su función. Es que ya no es el patrimonio de la cofradía, es que es la salud de las personas, que es lo fundamental. Entonces no tiene sentido llevar la túnica incompleta, como tú dices, sin el o llevarla completa y pegando cambaladas. Perdonad que aproveche ya que está aquí muchos hermanos de los estudiantes que tenemos aquí, al hermano mayor Vicente. Veo el cari que ha tomado la hermandad. Sin rodeos te voy a preguntar, yo sé que no me va a contestar, pero te lo voy a preguntar. ¿Rual para la hermandad de los estudiantes? Sí. Absolutamente no. Es que no me pide el cofrade. No. Pues, te lo descarto absolutamente. Nuestra cofradía se funda originalmente con la túnica de la Virgen sin capa, pero no llega a salir en la primera reforma hasta que lo he leído, pone ya la túnica de Cristo y le pone la capa a la Virgen. Así es como se ha mantenido y así es como, mientras yo esté, va a seguir manteniéndose. Así que, Rohan, si yo tuviera que incorporarme a una cofradía o fundar una, pues como a mí me gustan mucho las de Rohan, me gustan mucho las de Silencio, pues a lo mejor me llevo una de esas, pero los estudiantes no, ni Rohan ni quitar la tuna. Así que eso. Y perdona que no quiero ser el único que habla aquí. Es que sí, que se cae en eso, ¿no? Que sin hacer ninguna crítica, que me ha parecido muy enriquecedor, ¿no? En la exposición. Compara siempre la Semana Santa de Sevilla con la Semana Santa de aquí, pues, por ejemplo, el chaval que ve que su padre se viste de costalero, difícilmente se va a vestir de nazareno. Yo creo que eso por una parte. Y luego, por ejemplo, el tema de los nazarenos, tampoco hay hermandades de Sevilla que parece que van como moros y cristianos, ¿no? De 6 o 7, que no caben más nazarenos, y hacer una comparación, por ejemplo, porque, por ejemplo, sí, hermandades como La Estrella, como Estudiantes, sacan muchos nazarenos, pero si los comparamos con hermandades de allí, pues, por ejemplo, la mejor quizás sería la última, en número. Me refiero si caemos en ese tipo de comparaciones. Y bueno, esa es una opinión, ¿eh? Yo quiero sacar el tema de la mantilla. Claro, porque es que yo un año que no pude salir la Estrella en palio, he visto de Nazareno, yo no vi la Virgen en toda la rama. Y soy el hermano 50 de la Estrella, así, soy de los fundadores y soy más antiguo que todos los que están allí. Y voy y no puedo ver la Virgen en toda la procesión. Como tú comprenderás, si yo salgo de costalero, Yo soy un amigo, perdón. yo voy a tener ganas de ponerme de Nazareno y no ver a la Virgen en toda la procesión, porque van las niñas con la mantilla detrás. Esto es un problema, ¿eh? Por eso aquí yo luché porque no hubiera mantilla en esta cofradía. Uno de los mantillas no, para nada, no tiene sentido uno con la cara tapada y otro con la cara descubierta, pero aparte, o sea, la comparativa con el nazareno, ¿no? Sí. Que cosas tan sencillas, ¿con dónde vas colocado? Es que... Ese problema nosotros lo poníamos de ejemplo a mucha gente, porque, y claro, y el ejemplo que poníamos era uno que era un palmario y es que, pero no podíamos hacer nada. Luis Escalona. Luis Escalona es el cofrade más antiguo y la última de las mantillas que se incorpora va más cerca de la Virgen que él. Pero ¿qué hacíamos? Bueno, pues ya está, se ha mantenido la tradición y además como no va menguando, pues ya está. Yo creo que son también
sellos de las hermandades que sí las llevamos. Yo no soy partidario de quitarlas, todo lo contrario, porque si tenemos más, pues mejor. O sea, yo lo que quiero es gente en mi cofradía que la acompañe, que salga a la calle, que no estemos cuatro, que si salimos para dar testimonio público de fe, como es nuestros fines, pues cuanto más estemos haciendo eso y en mejores condiciones, pues mejor. Yo digo que sí. No, ya. Pero Hombre, es un problema, sí, claro, es un problema, claro. al final yo a lo mejor prefiero coger y poner la cruz detrás de la ciudad. De hecho, algún hermano nuestro, Sale con cruces también. también antiguo, lo que dice es: yo quiero ir el primero de los nazarenos de la Virgen. Sí. La vida de Cristo. Pero bueno, estas son formas. Yo creo que ahora mismo la gente aquí está mi mujer, que lleva medio manifestaciones públicas, que yo sepa no hay muchas quejas al respecto, ¿verdad? Bueno, alguna que otra. Alguna. Pero bueno. Vale, por aquí teníamos otra pregunta. Sí, yo quería haceros una pregunta a la mesa en general, pero antes sí quisiera hacer un pequeño reconocimiento que a lo mejor no es muy objetivo porque soy parte del equipo, pero sí quisiera reconocer la labor que tiene el contador municipal de Nazareno. Lo digo porque es una labor muy ardua y muy intensa que hace Fran en todos los comienzos de Pascua. Es decir, no se trata de poner la tele y contar así a bote pronto cuántos nazarenos hay. Él tiene una metodología muy depurada que cuenta, recuenta, vuelve a contar, y si hay deficiencias, o hay diferencias, vuelve a contar, porque el dato que da Pasión en Jaén, gracias a él, es un dato que puede ser puesto en entredicho. Ya no me refiero a algún graciosete que puntualmente no vea reflejado lo que él quisiera ver reflejado en los datos, sino alguien que efectivamente diga, pues esto no puede ser así, no puede ser así. Entonces esa labor es muy complicada, y la verdad es que la Semana Santa de Jaén tiene mucho que agradecer a esa labor, porque dimensiona un poco cómo es la evolución de la misma en la ciudad. Dicho esto, la pregunta que tengo para la mesa en general es la siguiente. Habéis hablado antes, habéis tocado de refilón el tema. Yo creo que es una cuenta pendiente que tiene la Semana Santa de Jaén, una pequeña anomalía que, si se compara con el resto de capitales de provincia, con la mayor parte de las capitales de provincia de Andalucía, y es la estación de penitencia de la catedral. Eso te puede gustar más o te puede gustar menos, puedes estar más a favor o menos a favor, pero la pregunta mía es, salvando y sin tener en cuenta pues, posibles discrepancias del cabildo o de la propia infraestructura de la catedral, que no sea como, por ejemplo, otras catedrales que tienen diferentes puertas para acceder y salir, la pregunta es, ¿están los cortejos de hermanos de Nazareno? ¿Están preparados? Y ya no me refiero en tema de formación, de saber a qué se entra en la catedral, sino a nivel de horario físico para afrontar un cambio como el que supondría poder hacer esta estación de penitencia en la catedral. A nivel de fuerza, a nivel de tiempo, a nivel de nazarenos, niños jovencitos que si le alarga mucho el cortejo se te puedan dispersar. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Tú según como... Evidentemente las hermandades que están más céntricas no hay problema, pero claro, con estas nuevas hermandades que vienen de más lejos es complicado, ¿no? Tú dirás calidad y salud que le va a meter una hora más de recorrido, ¿no? Por eso yo he planteado esto de que... Pero claro, es que haya voluntad de los cofrades, y esto no ha llegado de un año para otro, esto es hacer un plan de formación, 5 o 6 años, y después de hacerlo, pues vamos a hacer estación de penitencia, pero sin entrar a la catedral. Peregrinamos a la catedral, pero no entramos a la catedral, y la puerta de la catedral, del director espiritual, que haya un miembro del cabildo y que se rece en Granada, en la plaza de la Pasiega, cuando no entraban las hermandades. Aquí había un miembro de la curia y se rezaba una acción, haciendo alusión al pasaje evangélico que pasaba, y ahora que ya entra se sigue haciendo, ¿no? En Almería exactamente igual, el obispo la recibe a todos, aunque evidentemente el obispo tiene que visitar toda la diócesis, ¿no? Pero tenemos una plaza lo suficientemente grande donde caben todos los cortejos, donde con agilidad se podría desalojar, ¿no?
Y yo creo que es una asignatura pendiente. Yo creo que nos equivocamos si nos enfrascamos en el hecho de querer entrar a la catedral. No, nosotros queremos peregrinar y queremos rezar. Díganos ustedes un sitio. Yo creo que la Plaza de Santa María es un buen sitio. Y sí, yo creo, esto es opinión mía, ¿no? Todos sabemos que los miembros del Cabildo tienen una edad, ¿no? Y que, bueno, no es lo mismo el pensamiento de sacerdotes más mayores, que les ha pillado toda la epogeta del concilio, que sacerdotes pues, más jóvenes, ¿no? Entonces, si las cosas se hiciesen bien, todo caería por su propio peso y se acabaría entrando. Ahora, lo que no podemos pasar de 0 a 100 en nada. Tendríamos que conformarnos primero con demostrar la voluntad de que nosotros queremos ir a rezar. Evidentemente, yo sé que el Santísimo no te lo van a poner en la puerta, como pasaba en Córdoba cuando entraron al patio de los Naranjos y no podían entrar. Eso no te lo van a hacer. El Santo Rostro, pues yo creo que tampoco, a lo mejor puede ser, pero por lo menos que haya una oración explicando el pasaje evangélico, que es que son 5 minutos por paso, que es que no es más. Y eso se podría hacer, pero claro, es lo que decimos, las cofradías que vienen de lejos, pues, bueno, y luego a la hora de coordinarse, por ejemplo, el lunes santo, nosotros que no podríamos hacer la ida y no molestaríamos al resto de hermandades, ¿no? Que eso también, cada uno, pues, mostramos nuestra propia interés, miramos por nuestras propias hermandades y no por el bien común de la coordinación del día. Yo muchas veces le digo de broma a Dani que en el lunes santo cada una hermandad más. Entre la amargura y los estudiantes. Y se me cabrea. Digo, tener cuidado de cerrar huecos que cabe una hermandad más. No me cabreo, te digo que dos, que una no, que caben dos. Pues cerrar huecos y apañarlo como veáis, porque eso, y entonces por eso es una cosa que sí está muy bien. El tema de coordinación de hermandades en carrera, eso está todavía muy bien. Lo que has planteado una hipótesis que no se va a dar. Yo, perdona que sea tan negativo, pero y si se da, va a ser mucho tiempo. Y luego lo que dice Fran, lo que hace nosotros 27 años pudimos hacer en la catedral, el septiembre pasado no hemos podido hacerlo. Con lo cual, y eso sería el primer año sería al experimento. Si sale bien, pues bien, habrá cosas que mejorar, pero como no estamos en esa tesitura, pues no sabemos, yo no sabría contestarte. Bueno, pues yo la verdad que me uno a las palabras que han dicho ellos. Mira, yo era de los que pensaba ¿por qué no podemos entrar a la catedral? Y la verdad que la idea que planteó Fran, la verdad es bastante sugerente y yo creo que podría ser un buen comienzo para empezar a plantear un proyecto de futuro, pero yo creo que eso, a largo plazo, como comenta Vicente, porque nunca es bueno pasar de, como ha dicho Fran, de 0 a 100. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en relación con lo que ya terminó de hablar, pero fui yo. Que sería, esto de aceptación de penitencia en la catedral sería un motivo quizás para engendrar en los más pequeños, por ejemplo, eso de entrar en la catedral y hacer estación de penitencia dentro de la catedral. Ahora que no se puede entrar a la catedral de alguna manera, por el tema de... sería para motivar que hubieran más nazarenos en las hermandades. O sea, yo dejo eso en imposición, ¿no? Que sería un buen motivo. O sea, trabajar en esa línea. Bueno, tenemos el ejemplo del face to face, ¿no? Como dice don Sebastián, que es un milagro, pues lo que allí se viviera cada miércoles pues, es impresionante, ¿no? En la Cristo. Sería otra forma más de acercar la devoción al Señor, a la Eucaristía, que al fin y al cabo es lo principal y lo fundamental, a los más jóvenes, pero claro, hace falta formación, ¿no? Bueno, en primera, en una procesión, meter a los chiquillos, entrar a un edificio, lo primero que piensa un chiquillo es dispersarse, ¿no? Dispersarse, decir, pues... Sería impresionante, ¿no? Para los niños, para esa bóveda y... Sí, pero... Quizá empieza... Claro. Pero
pero bueno, yo sería partidario de poco a poco, pero claro, tú tendrías que tener toda la voluntad de querer hacer un acto. Yo creo que con Sebastián estaría encantado si tú le dices a Sebastián. Y usted le vamos a dar a cada mata 5 minutos de oración para que usted o la persona que usted decida haga una exhortación. Vamos, estaría encantadísimo. Encantadísimo. No te va a poner pega ninguno. En el lugar que se determinara, a lo mejor no tiene por qué ser la Plaza Santa María y tiene que ser en la misma tribuna. En fin, yo eso no sabría qué decir, ¿no? Pero sí sería darle un sentido. Por ejemplo, la voz que hace Nombla en San Antonio es que es espectacular. Es que vosotros lo vivís, ¿no? Yo tuve la oportunidad otra vez de vivirlo con vosotros. Es que se te caen los palos de sombrajo. Ahí era pesadísimo cómo reza Doblar, lo que dice, las intenciones. Es una pena que no puedan vivir eso el resto de los hermanos. Es una pena grandísima. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, mejor dicho. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues finalizamos aquí esta mesa redonda y me gustaría dar las gracias a Vicente, a Fran y a Manu por vuestras palabras, por vuestro conocimiento y por la disponibilidad. Y no sé si tenéis algo más que decir para acabar. Para votar, ¿no?